Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la parte del credo referida a la Iglesia, hoy nos adentramos en el punto 857 al 860. Queremos comentar estos 4 puntos. La Iglesia apostólica. Recordaréis que el Catecismo, dentro de esa presentación tradicional que la doctrina católica ha hecho sobre los atributos de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, bueno, pues ha seguido lo que tradicionalmente ha sido este orden, ¿no? Primeramente habló de la Iglesia una, después santa, después católica, después, finalmente, ahora comenzamos a hablar de la Iglesia apostólica. Es el orden tradicional en el que se han descrito estos 4 atributos de la Iglesia. Sin embargo, ya dijimos al principio que aunque este sea el orden tradicional, posiblemente este último del que vamos a hablar es el más importante. El atributo de la Iglesia apostólica es el fundamento de los 3 anteriores. Si la Iglesia es una, si la Iglesia es católica, si la Iglesia es santa, se basa especialmente en su apostolicidad, en esa continuidad que tiene desde Jesucristo a través de los apóstoles. Estos 4 atributos, pues, no, Iglesia una, santa, católica, apostólica, los 4 atributos nos quieren mostrar cómo la Iglesia, esta Iglesia nuestra, en la que estamos, en la que vivimos, en la que nos alimentamos de Cristo, que la formamos, pues, no únicamente los santos que veneramos, sino también los pecadores que somos nosotros. Esta Iglesia es la Iglesia fundada por Jesucristo. Estos atributos nos quieren mostrar hasta qué punto en esta Iglesia católica subsiste la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo. Es pues una mostración de cómo, a pesar de los pesares, a pesar de nuestros pecados, a pesar de tantos zarpazos que en la historia, ¿no?, la Iglesia ha aparecido, a pesar de todo, en esta Iglesia subsiste la Iglesia fundada por Jesucristo. Bien, hecho este pequeño encuadre del tema, vamos a comenzar con el punto 857. Dice, la Iglesia es apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles. Y esto en un triple sentido. En 3 sentidos, ¿no? Dice el Catecismo que la Iglesia está fundada sobre los apóstoles. Primero dice, en el sentido de que fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Aquí se nos cita a Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 20. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Fijaros pues, ¿no? Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Eso nos hace llegar a estar introducidos en un edificio en el que tenemos, pues, una intimidad tal, ¿no?, con lo que es el cuerpo místico de Cristo. Tal intimidad tenemos por tener esos cimientos en los apóstoles, que dice este texto de Efesios que somos conciudadanos de los santos, familiares de Dios. La verdad es que es difícil, ¿no?, imaginar unos términos en los que se nos hable de mayor intimidad, de mayor familiaridad, ¿no? Somos conciudadanos de los santos, familiares de Dios, y todo eso porque los cimientos de esta Iglesia están en los apóstoles. La Iglesia, pues, fue edificada en el cimiento de los apóstoles y permanece edificada en el cimiento de los apóstoles. Da un paso más y dice que esos apóstoles fueron testigos escogidos y enviados
en misión por el mismo Cristo. Testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Y una serie de textos que vamos a leer se nos ofrecen aquí en el Catecismo. Mateo 28, 16, 20 dice: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De este texto, yo creo que deberíamos de insistir especialmente cómo Jesús, antes de enviarles, reafirma: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Con ese poder de Cristo, ¿no?, que Él les está recordando: fijaros, os voy a dar una misión, os voy a enviar. Pero antes de enviaros, para que no tembléis, para que no estéis asustados, os recuerdo que este que os envía está revestido de pleno poder en el cielo y en la tierra. Y ahora que les ha recordado que no solo el Padre es todopoderoso, que también el Hijo es todopoderoso, ahora les dice: os envío, id sin miedo, cumplid lo que yo os mando. Bien, son testigos escogidos y enviados, ¿no?, revestidos de ese poder de Jesucristo. El siguiente texto es Hechos 1:8. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Con el poder del Espíritu que van a recibir, pues Jesús les envía a ser testigos. Van a testimoniar, van a testificar eso que han visto y que han oído, pero con el poder del Espíritu, no con el poder de la carne. Porque ellos saben perfectamente que el mismo Pedro, con el poder de la carne, no pudo testificar. Pedro, con el poder de la carne, con la fuerza que tenía en su carne, negó a Cristo. Sin embargo, con el poder del Espíritu, le testificó. Y fue mártir, fue testigo, que eso significa mártir, testigo de Cristo, con el poder del Espíritu. El siguiente texto es 1 Colosenses 9:1. ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Está Pablo presentándose ante la comunidad de los de los colosenses, ¿no? Y entonces reivindica su ser apóstol, reivindica su haber visto al Señor. Entonces, ser apóstol es haber visto al Señor y por lo tanto haber engendrado en la fe a esa comunidad. Por eso dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No os he engendrado yo en Cristo? Un apóstol es alguien que ha visto a Cristo, ha tenido la gracia de ser él quien lo vea, y luego, desde ese haber sido testigo, él ha engendrado en Cristo a los demás. El Señor ha recibido la gracia de poder engendrar a los demás en Cristo. El siguiente texto, 1 Colosenses, capítulo 15, versículos 7 y 8, y dice: luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Otro punto en el que se da una importancia muy grande al hecho de que los apóstoles hubiesen sido testigos de Cristo resucitado. Ese ser testigos, ¿no? Porque somos de carne y hueso y tenemos que entender que necesitamos ver y tocar, como Tomás. Necesitamos ver y tocar, y el Señor
adaptándose, ¿no? Como gran pedagogo, como padre que entiende que los hijos tienen una limitada capacidad de entender, él ha entendido que tenía que fundar una iglesia sobre los que hubiesen visto, oído, tocado, palpado a Cristo resucitado. Él era consciente de nuestra condición, pues, carnal, ¿no? Corpórea, y que mientras que no tengamos esa capacidad de la visión de Dios, de la visión beatífica que es propia de la siguiente vida, él entiende que el acto de fe que él nos pide, pues no puede estar sustentado, pues en un salto en el vacío, sino que aunque nosotros no hayamos visto y tocado, nuestro acto de fe en última instancia se sostiene en lo que vieron y palparon los apóstoles. Por eso se le da tanta importancia, y también Pablo da tanta importancia. Aquel fue el último que vio a Cristo, dice, como un abortivo, pero también le vi yo, aunque era el último de los apóstoles, dice él. Y por último, Gálatas 1:1 dice, Pablo apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Cristo, Dios Padre, que le resucitó de entre los hombres. O sea que el ser apóstol no es algo otorgado por mediación de otros hombres. No hay ningún hombre que pueda otorgarle al otro, te otorgo la capacidad de ser apóstol. No, eso es algo, una elección propia de Dios, directa, personal, en la que Él se ha mostrado resucitado, ¿no? A quien Él en su providencia, en su designio, Él ha querido. Bien, esto es el primer aspecto. La Iglesia es apostólica, está fundada en los apóstoles en este primer sentido, en el sentido de que permanece edificada sobre los que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo resucitado y enviados por Cristo, ¿no?, a evangelizar. Lo meditamos brevemente y continuamos. Bien, da un paso más este punto del catecismo y en un segundo momento dice, en un segundo matiz, que la Iglesia está fundada sobre los apóstoles en cuanto que guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Aquí, por ejemplo, pone un par de textos. Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. O 2 Timoteo 1:13-14 dice, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en vosotros. O sea, es decir, que aquí se insiste en un tema importante, y es que hay un depósito que debe ser transmitido. La palabra depósito, pues es una palabra bastante significativa, ¿no? Un depósito es algo que ha sido encomendado para ser transmitido. Está claro que cuando decimos que Jesús fundó una iglesia apostólica, que Él también iluminó en ella, ¿no?, su intención de continuidad, de no abandonarla, de que yo estaré con vosotros siempre, ¿no?, hasta el final.
porque él pide que se guarde y se transmita un depósito. De poco serviría el depósito de la fe de Jesús si se hubiese terminado con la vida de los primeros apóstoles. Eligieron los apóstoles, lógicamente envejecerían y morirían. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido con ese depósito de Jesús? Ahí se hubiese perdido. Jesús tenía una evidente intencionalidad de continuidad. Hasta aquí viene lo de la sucesión apostólica, de la cual luego hablaremos, ¿no? Hay una clara intención de continuidad. Cuando Jesús dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía, y quiere que el depósito de la fe, pues no sea un depósito no mantenido por unos años mientras que vivan los apóstoles, sino que sea un depósito que perdure, ¿no?, hasta su retorno al final de los tiempos. Un depósito guardado con esmero, con mimo, con cuidado, preservado de errores. Continúa el punto 857. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. El colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de las iglesias. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de santos pastores los proteges y conservas, y quieres que tengan siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Aquí ya en este punto el catecismo muestra claramente, ¿no?, pues todas las cartas, como se dice, de nuestra fe en la sucesión apostólica. Los obispos el colegio de los obispos que sucede en su ministerio pastoral a los apóstoles, al colegio apostólico. El colegio apostólico es prolongado por el colegio de los obispos. Esto es lo que nosotros llamamos la sucesión apostólica. Algo que la primitiva comunidad cristiana valoraba tremendamente, ¿no?, para distinguir la verdadera iglesia de las falsas iglesias. Por ejemplo, San Irineo, cuando San Irineo pugnaba, ¿no?, y discutía y pleiteaba con algunos herejes, que ya en aquellos tiempos, ¿no?, el siglo II, ni más ni menos, ¿no?, el siglo II, fijaros bien, cuando ya en el siglo II surgían herejías, que se fraccionaban, que se separaban de la Iglesia, San Irineo, en un tratado hermosísimo llamado Adversus Hereses, contra los herejes, él dice a los herejes, vamos a ver, ven tú aquí, dime tú esa iglesia que tú dices que estás fundando, que además dices que es verdadera iglesia fundada por Cristo, dime tú a mí, demuéstrame tú a mí cómo se entronca con la primera, con los apóstoles de Jesucristo. Dímelo. A ver, dime tú qué continuidad apostólica tienes tú en esa iglesia. Y de esa manera él rebatía, ¿no?, sacaba un poco los colores a aquellos herejes, dándoles a entender que ellos habían inventado, ¿no?, habían inventado una iglesia, pero que no entroncaba con la iglesia apostólica. Sin embargo, si recordáis, cuando nosotros solemos rezar, que por desgracia pocas veces se reza, ¿no?, pero cuando rezamos la plegaria, lo que se llama el canon romano, la plegaria eucarística primera, en ella se hace todo un elenco de cuáles fueron los sucesores de los apóstoles, ¿no? Voy a leer, dice la plegaria eucarística primera, el canon primero. Reunidos en comunión, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Cosme, Damián. La primitiva iglesia, al rezar el canon, mentaba, ¿no?, toda esa sucesión apostólica,
porque era consciente de que esos eran los sucesores de los apóstoles y que su Iglesia entroncaba con Cristo a través de esa sucesión apostólica. Y entonces Irineo pleitea, discute, polemiza con esas iglesias herejes diciéndoles, pero ¿tú cómo pretendes ser la verdadera Iglesia de Cristo si tú no mantienes dentro de ti esa sucesión apostólica? Y Irineo tuvo mucho cuidado de hacer lo que podíamos llamar un árbol genealógico, es decir, ver cómo en cada sede apostólica, en cada sede donde había un obispo, se estaba engarzando ese obispo con su anterior y su anterior, así hasta llegar uno de los 12 apóstoles. Por ejemplo, cualquiera de los oyentes de este programa, pues probablemente, ¿no?, si ha recibido la gracia del bautismo, que me imagino que será la mayoría, cualquiera de los oyentes de este programa ha sido bautizado por un sacerdote, el cual sacerdote ha sido ordenado, le han impuesto las manos por parte de un obispo, al cual obispo se le han impuesto las manos por parte de otro obispo, de 3 obispos, suelen ser 3 obispos mínimamente los que ordenan a otro obispo. Y a esos obispos les impusieron las manos otros obispos, y a esos otros, y así nos remontamos en una cadena de sucesión apostólica en la imposición de las manos, llegando a los 12 apóstoles. A esto se le llama la sucesión apostólica, que es algo básico, que es algo clave, ¿no?, en la transmisión de la fe desde Jesucristo. Nosotros no inventamos la Iglesia, la transmitimos. Dice San Pablo, reaviva la gracia que recibiste por la imposición de las manos en ti. Es decir, no comienza contigo, por la imposición de las manos recibiste la gracia. Ahora tú reavívala y transmítela. Es pues este aspecto un aspecto fundamental, ¿no?, el de la sucesión apostólica, un aspecto clave, fundamental. Nosotros en el colegio de los obispos vemos la continuidad del colegio apostólico. Cuando los obispos se reúnen en concilio, y todos los obispos de la Iglesia Universal están reunidos en el concilio, como pudo ser en la última ocasión el Concilio Vaticano II, a esa asamblea le damos la misma trascendencia que la que tuvo los apóstoles reunidos en Jerusalén. Allí, cuando en el primer concilio de Jerusalén se juntaron los apóstoles mismos para deliberar en torno a las circunstancias que iban surgiendo, ¿no?, en aquel caso de cómo poder evangelizar a los gentiles, bajo qué condiciones. Bien, pues la Iglesia, cada vez que se junta en concilio uniendo a todos sus obispos, tiene pues la misma trascendencia, ¿no?, esa unión que la que pudo tener la asamblea de los 12 apóstoles, unidos, ¿no?, unidos bajo esa influjo del Espíritu Santo, esa promesa de Cristo de que les iba a asistir hasta el final de los tiempos. Un obispo, por lo tanto, un obispo es un sucesor de uno de los 12 apóstoles. En concreto, el obispo de Roma es sucesor de San Pedro. El obispo de otros lugares, pues claro, pues sería cuestión de estudiar, ¿no?, como estudió San Irineo, ese árbol genealógico, pues viendo cada obispo de dónde su sucesión, hasta qué apóstol concreto entronca, ¿verdad? Será también muy difícil, ¿no?, que a estas alturas podamos mantener esa sucesión, así como en Roma sí que se conserva ese árbol genealógico, ¿no?, de la sucesión desde San Pedro hasta Juan Pablo II, pero no en todas las diócesis pues se puede hoy en día conservar toda la memoria histórica, pero lo importante no es eso, lo importante es tener la clara conciencia y la clara certeza de que esa sucesión apostólica nunca se ha roto, porque la Iglesia siempre ha tenido conciencia de que era básica, de que sin sucesión apostólica no había validez en sus sacramentos. Alguien que celebre los sacramentos, si no ha sido
ordenado por la sucesión apostólica son inválidos. O sea, no es que no sean lícitos, es que son inválidos. Eso la Iglesia siempre lo ha tenido claro. Bien, por lo tanto, esta es la afirmación. La afirmación de que a través del colegio de los obispos estamos recibiendo pues todo el depósito de gracia, la promesa de continuidad, la promesa de presencia de Cristo, ¿no?, que Dios hizo a sus apóstoles. Colegio de los Apóstoles, como matiza este punto del catecismo, a los que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y el sumo pastor de la Iglesia. Lo meditamos brevemente y continuamos. Pasamos al punto 558. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apostoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también os envío yo. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los apóstoles. Bien, es hermoso el texto Marcos 3, 13, 14, que aquí cita, ¿no?, el punto del catecismo. Llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fijaros en este detalle, ¿no?, que dice instituyó 12. Podía haber dicho eligió 12, ¿no? Pero es que dice instituyó. Y la palabra instituyó, pues, dice mucho más que la palabra eligió. Porque si hubiese elegido 12, dice, bueno, pues ha elegido 12 como podía haber elegido 7 o 14 o 11 o 13, pero la palabra instituyó, estaba con ello, conlleva un matiz, ¿no? El matiz un poco de que no se refiere únicamente a las personas concretas, sino se refiere a la institución que ellas forman entre ellas, a la colegialidad, al colegio apostólico. La palabra instituyó hace referencia a una institucionalidad que va a tener una prolongación. No es difícil ver ese matiz, ¿no?, en esa frase de instituyó a los 12. Y les instituyó, pues con ese deseo de, aparte que es evidente, ¿no?, que hablar de institución de los 12, pues tiene toda una connotación de la prolongación de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Israel estaba constituido en 12 tribus. La nueva iglesia está constituida en 12 apóstoles, ¿no? Es una institución. Y dice que los eligió para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Primero para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Lo cual también remarca más que Jesús creó una escuela apostólica. Una escuela apostólica. Él instituye el colegio apostólico y él crea una escuela apostólica. Como dice este punto del catecismo, apóstol, apostoloi, que es en griego, significa enviado. Significa enviado, y ese es un matiz, pues también muy propio de la Sagrada Escritura, porque el Señor ha querido prolongar su acción entre nosotros. Es muy propio del estilo del Señor el haber querido hacer las cosas sirviéndose de mediaciones. El Señor, a veces sí, ¿no? Él es libérrimo y no somos nosotros quienes para decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas. El Señor puede actuar pues de primera, directamente, no sin intermediación, como cuando creó el mundo al principio, ¿no? Pero luego
parece, uno observa la Sagrada Escritura, observa cuáles son las formas en las que Dios ha querido llevar adelante su obra de salvación. El Señor ha querido prolongar su acción siempre a través de mediaciones. Dios creó el mundo y lo hizo él directamente, sí, pero luego lo rige y el mundo va desarrollándose, va evolucionando a través de causas segundas. Y a través de causas segundas el mundo es regido por esa causa primera que es Dios. Y a través de mediaciones humanas, la Iglesia va transmitiendo la gracia de ese único y en este momento invisible y ascendido a los cielos que es Jesucristo. Desde unas mediaciones humanas el Señor prolonga, desde ese trono celestial donde está sentado a la derecha del Padre en el cielo, el Señor prolonga por una mediación humana pues su influjo de gracia. Lo que fue la procesión dentro de la Trinidad, ¿no? Que el Hijo procede del Padre, lo que es la misión que el Padre envió a su Hijo al mundo, pues ahora también el Hijo envía a los apóstoles. Los apóstoles son enviados, ¿no? Y todo es una continuación, una prolongación de la acción de Dios. Es verdad que Dios, siendo todopoderoso y libérrimo en su actuación, podía haber hecho todo sin servirse de ninguna causa segunda, de ninguna mediación. Podía haber llevado adelante su obra de salvación, pues de esa forma directa, pero es que Él ha querido implicar a la creación, implicarnos a cada uno de nosotros, implicar a los hombres en su obra de salvación. Y es mucho más maravillosa esta forma de hacer las cosas. ¿Qué es más? ¿Hacer o hacer? ¿Qué es más? ¿Hacer una cosa o potenciar para que unas criaturas, por la gracia de Dios, sean capaces de hacer eso? Sin duda alguna es un mayor signo de la gracia todopoderosa de Dios el hacer que solamente el hacer. Poniendo el ejemplo que siempre recurrimos a él, ¿no? Que es el ejemplo, pues bueno, la metáfora que tenemos paterno-filial. ¿Cómo hace más grande un padre a un hijo? ¿Haciéndole las cosas o enseñándole a hacerlas? ¿O haciéndole hacerlas? Así pues, Dios también, siguiendo este principio de pedagogía divina, ¿no?, ha querido que los apóstoles sean enviados, prolongación de la acción de Dios entre nosotros. Con mucha frecuencia en la mentalidad secularizada se tiene cierta aversión, cierta alergia, por suspicacia a todo lo que sean mediaciones. Es la Iglesia mediadora, sí. Parece como que siempre que aparece la palabra mediación surge la suspicacia, la desconfianza. Bueno, pues el Señor, sin embargo, ha suscitado mediaciones para dar su gracia como un signo mayor todavía de implicar al hombre y hacerle colaborador, no anular al hombre, no anularlo, no infantilizarlo, ¿no?, sino hacerle adulto en esa colaboración, en esa prolongación de la gracia. Y la segunda parte de este punto del catecismo dice algo que también es conmovedor, ¿no? Después de haber dicho, como el Padre me envió, así también os envío yo. O sea, hasta qué punto es prolongación del envío de Cristo. Si Cristo es el enviado del Padre, los apóstoles son los enviados de Jesucristo. Y para que veamos hasta qué punto esto es verdad, luego os trae una consecuencia. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Lo cual es verdaderamente es impresionante, porque, claro, dice uno, fijaros hasta qué punto el Señor pone en nuestras manos, ¿no? O sea, nos toma en serio, pues, como enviados de Jesús, que quien nos recibe a nosotros recibe a Cristo. Quien recibe un apóstol está recibiendo a Cristo, y quien rechaza a un apóstol está rechazando a Jesucristo. Acordaros, por ejemplo, de Mateo 10:14. Y si no se os recibe ni se os escucha, salid de la casa o de la ciudad, sacudiendo el polvo de vuestros pies,
Yo os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ojo a este texto, ¿no? En el que Jesús hasta tal punto se siente implicado en ese envío que ha hecho de los apóstoles, que dice, y quien te rechace a ti, se las va a ver conmigo, ¿eh? Tú sacúdete el polvo de los pies, que ese responderá de ese rechazo ante mí. La verdad es que mayor identificación no se puede tener, ¿no? Dice Lucas 10:16, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Quien a mí me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10:16. Marcos 10:40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Bien, todo ello lo que remarca, ¿no? Hasta la saciedad remarca, pues, hasta qué punto los apóstoles son enviados, son prolongación de Jesucristo. Hasta el punto de que es Cristo mismo, ¿no?, el que está siendo recibido o rechazado. Acordaros de aquel pasaje en el que aquel Pablo de Tarso, Saulo, que perseguía a los apóstoles, se encontró con la sorpresa cuando fue derribado, ¿no?, camino de Damasco, que una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque tú te crees que estás persiguiendo a los cristianos, pero es a mí a quien me estás persiguiendo. Tal es la identificación, ¿no?, que tiene Cristo con sus apóstoles, con los apóstoles y con los que prolongan, ¿no?, la acción de esos apóstoles. Bien, vamos a meditarlo y continuamos brevemente. El punto 859 dice, Jesús los asocia a su misión recibida del Padre, como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado. Así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay una afirmación clara, ¿no?, que los que son enviados por Cristo saben perfectamente, ¿no?, que sin Él no pueden hacer nada. Eso nos remite a ese texto, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Bien, si esta expresión, sin mí no podéis hacer nada, puede ser aplicada a todo cristiano que no somos nada sin la gracia de Dios, pues todavía puede ser aplicada de una manera mucho más, pues directa, unívoca, a lo que al ministerio se refiere para los apóstoles, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada, quiere decir que si cortamos, ¿no?, el sarmiento de la vid, si cortamos la sucesión apostólica, no somos nada. Los apóstoles son algo en cuanto que están entroncando, ¿no?, con la sucesión apostólica que es Cristo. Si se poda, si se interrumpe la sucesión apostólica, ¿no?, si se fractura. Entonces, cuando surge una secta, ¿qué tal significa secta? Secta es separación, segregado, apartado,
de esa sucesión apostólica. Sin mí no podéis hacer nada, ¿eh? Es tremendamente importante, pues, esa prolongación, por una parte de la sucesión apostólica, pero también de esa unión en la gracia de Cristo, ¿eh? En esa gracia, porque el hecho de que el sarmiento esté unido a la vid no es meramente una unión física, sino que desde esa unión física tiene que transmitirse una gracia continua en la que nos alimentemos, no viviendo de las rentas, ¿no?, sino siendo continuamente alimentados. Hace aquí una especie de descripción de los apóstoles, ¿no? Ministros de la nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos aunque sea brevemente, a concluir, ¿no?, pues haciendo un pequeño comentario de cada uno de ellos. Ministros de la nueva alianza. Y aquí cita 2 Colosenses capítulo 3, versículo 6. El cual nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Ministros de Dios, 2 Colosenses 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias. Aquí sería importante que intentásemos entender en toda su profundidad la palabra ministro. ¿Qué significa ministro? La palabra ministro, ministros de Dios, ¿no?, pues es una palabra que tiene muchos matices. Yo he echado mano aquí de uno de los diccionarios, ¿no?, que solemos tener, ¿no? ¿Qué significa en nuestro lenguaje la palabra ministros? Bueno, pues por ejemplo en el diccionario de Casares de la Real Academia Española dice: el que ministra alguna cosa, es decir, el que ejerce, el que las administra, jefe de cada uno de los departamentos en los que se divide la gobernación del Estado, enviado, mensajero, cualquier representante o agente diplomático, en algunas comunidades prelado ordinario, el que, dice también, persona que ejecuta algo por encargo de otra. En los tribunales reales dice consejero de Dios o sacerdote. Dice también otros matices, ¿no? Persona que administra el sacramento. Diplomático que sigue en categoría al embajador, ministro de Dios. Ministro plenipotenciario, aquel que ha recibido el pleno poder de Dios. Bien, matices distintos, pues, ¿no?, pero yo creo que en esos matices distintos de la palabra ministro se puede llegar a ver el sentido de esa palabra. Yo quisiera también subrayar esa palabra que ha dicho, ministro plenipotenciario, porque se le ha otorgado todo el poder, toda la autoridad. El siguiente matiz es la palabra embajador de Cristo. La palabra embajador pues tiene un matiz, ¿no? La palabra embajador quiere decir que le representa plenamente a Cristo con plenos poderes. El embajador es el representante de una nación en un país y tiene la capacidad, ¿no?, pues de firmar convenios, de negociar en nombre de una nación, ¿no? Y también dice servidores de Cristo y administradores, ¿eh? Y la palabra servidor y administrador parece que está como matizando la anterior, porque sí es verdad que los apóstoles son ministros, plenipotenciarios, que son embajadores que representan plenamente, también son servidores y administradores, es decir, no son dueños de nada, no tienen el dominio sobre el depósito que se les ha sido encomendado. O sea que ser apóstol es una conjunción muy delicada entre estos dos apóstoles, tener ese pleno poder dado por Cristo, pero al mismo tiempo ser un servidor y un administrador. Y lo propio del administrador es que él no es quien para añadir o quitar una peseta, sino que él tiene que administrar lo que le ha sido dado. Él no es dueño del depósito, lo recibe y lo administra. En la conjunción de ambos matices, que parecen contrarios, pero no son contrarios porque se conjugan, está el ser apóstol.
embajador, ministro con plena autoridad, pero al mismo tiempo siervo y administrador. Las dos cosas pues nos definen lo que es ser ministro, lo que es ser apóstol de Cristo. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la llamada de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos Vidal, de Valladolid. Adelante, buenos días. Bueno, buenos días, padre. Primeramente, muchas gracias por esa labor evangelizadora tan estupenda, tan cercana, que nos regala cada mañana. Bueno, pues yo deseo hacer una aportación a lo que dijo sobre la misión apostólica de familias del camino neocatecumenal que son enviadas por la Iglesia Católica a los sitios más lejanos. Quiero dar testimonio de una familia de una comunidad de Valladolid que lleva en Japón cerca de 4 años. Fue enviada por el Papa, Juan Pablo II, junto con otras 100 familias que fueron a distintos países. Estos hermanos marcharon a Japón sin conocer el idioma japonés, dejando atrás familia, amigos, trabajo, casa, pero con la certeza de que Dios les precedía. Eso sí, se llevaron con ellos a sus 8 hijos, que ahora ya son 11, para ser testigos en una sociedad pagana como Japón de cómo vive una familia cristiana. Justamente han querido hacer realidad lo que usted ya ha proclamado: nos apremia el amor de Cristo. Necesito decir que cuando nos llega a la comunidad un email de ellos, es un mensaje lleno de paz, de vida. Sobre todo nos emociona saber que hay japoneses que acuden a la pequeña iglesia en donde hay un párroco colombiano, primero por curiosidad o por salir de su soledad, luego quieren oír hablar de Jesucristo y acaban queriendo conocerle. Y así ya son 40 cristianos. Es importante decir que hemos podido comprobar cómo nos une la fuerza de la oración, ayudándonos mutuamente y viendo que la Iglesia de Jesucristo desde Valladolid se hace presente en Japón. En fin, son realmente embajadores de Cristo. Puede llamarse a esto apostolado o ecumenismo entre culturas distintas. Además, cunde el ejemplo. Hace unos días otra familia de otra comunidad, con 4 hijos, era enviada por el señor arzobispo de Valladolid a Santo Domingo, en la antigua isla española, justo donde empezó España a evangelizar América. Es curioso. Eso nos anima a pensar que la Iglesia Católica de España sigue siendo misionera en el mundo, a pesar de las dificultades que sufrimos aquí. Y es que a tiempo y destiempo nos apremia el amor de Cristo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a usted. El Señor ciertamente nos apremia el amor de Cristo, y este testimonio tan hermoso que ha dado este oyente me va a permitir que yo lo complemente, aunque yo no conozca las comunidades neocatecumenales pues muy de cerca, ¿no? Pero tengo algunos conocidos, y me contaba una familia que estaba, ni más ni menos, ¿no? Pues que estaba en Norteamérica, y cuyos padres pues no conocían para nada el inglés, ¿no? Al principio, y entonces para ir a evangelizar iban por algunas casas e iban con sus hijos pequeños que sabían el inglés, haciéndolos de traductores. Tocaban una puerta y el niño iba traduciendo lo que decía el padre, y debieron de tocar en una casa de una familia judía, de unos padres mayores judíos, ¿no? Y viendo cómo el niño hacía de traductor, etcétera, finalmente aquel padre judío emocionado dijo: ustedes tienen estos hijos, han cargado con estos hijos hasta aquí, no, con todo lo que supone de inseguridad, de dejar el lugar en el que ustedes se sentían seguros. Han venido aquí y sus hijos son para ustedes como sus labios, ¿no? Sus traductores, ¿no? Y yo, sin embargo, decía aquel hombre, pues he sido incapaz de transmitir mi fe judía a mis hijos, ¿no? Pues que no he sido capaz de transmitir si la hayan caído en el paganismo, ¿no? Y el hombre lloraba, me contaba, ¿no? Lloraba al ver esa familia que daba ese testimonio, ¿no? De dejarlo todo por Cristo. La verdad es que
hay episodios de este talante que nos cuenta el oyente, ¿no?, que son verdaderamente heroicos, emocionantes, y al mismo tiempo que heroicos. Yo creo que si los que no sé, esas familias que han sido enviadas en misión no se sentirían héroes, ¿no? Ellos dirían que la gracia de Cristo, que el amor de Cristo les ha premiado, y adelante, ¿no? Creo que son páginas gloriosas para gloria de Dios de la historia de la Iglesia. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Soy Marimar de Valladolid también. Buenos días, Marimar. Hola, buenos días. Bueno, yo también tengo un testimonio como el del señor anterior, que una familia que vivía encima de mí, con 9 hijos, pues también se han ido a evangelizar a Japón. Uh-huh. Y bueno, pues me parece también que, pues muy valiente por su parte, muy bien. Bueno, yo le iba a preguntar, tengo un problema, a ver si me puede dar una solución. Mire, yo tengo un sobrino de 16 años y tenía que haber hecho la confirmación el año pasado. Y no pudo porque no puede recibir las clases de catequesis el día que lo tienen en la parroquia. Entonces, bueno, él quiere, yo pienso que ya que de por sí se acerca poco la juventud a la iglesia, si encima los pocos que quieren hacer la confirmación y demás no se les da opciones para hacerla, pues pienso que muy mal. Entonces, mire, yo soy catequista de mi parroquia, y entonces me da mucha pena que estoy dando a otros niños la catequesis para que hagan sus sacramentos y que no pueda dar a mi propio sobrino la catequesis para que pueda hacer la confirmación, y es que él quiere hacerla. Entonces he hablado con el párroco y me dice que como otro día no puede ser porque no hay otros grupos para hacer catequesis. Entonces, claro, digo, ¿y qué hago? Dice, pues busca una solución. Digo, ¿y qué solución busco? Digo, porque yo lo que puedo hacer es darle catequesis en mi casa, las horas que él pueda, dárselas yo como catequista que soy, y luego pues si le quiere hacer un examen para que vea que ha dado las clases o lo que sea, pues... Y me dice que no, que eso tampoco es una solución. Digo, pues ya me irá hasta ver qué hacemos. Bueno, vamos a ver, la verdad es que, bueno, le respondo brevemente por la radio. Quizás entiende también, pues podría ofrecerse al párroco para darle catequesis, no ya únicamente igual al sobrino, sino igual también a algún otro joven que haya quedado en una situación similar, porque yo creo que hoy en día una parroquia debe de tener una flexibilidad, ¿no? Porque llevamos una vida tan desordenada en el sentido de que los jóvenes están sometidos a tal cantidad de compromisos extraescolares, etcétera, que yo creo que es muy hermoso que en una parroquia asista alguna persona que se ofrezca a acoger a las personas sueltas que no han podido encajar en esos horarios generales, ¿no? Los que usted puede hablar al párroco y decirle, pero mire usted, seguro que habrá más jóvenes también que no han podido encajar en ese horario. Y yo podría, pues también ofrecerme a intentar juntar esos 2, 3, 4 jóvenes y formar un grupo con ellos, para que él no vea que es una especie de cuestión particular entre tía y sobrino, ¿eh? O sea, yo creo que ese ofrecimiento es muy hermoso para una parroquia. Y bueno, y si no pudiese ser también, pues yo creo que igual también podéis pensar en otra parroquia, ¿eh? Que las parroquias, bueno, pues forman también, digamos, pues son nuestra comunión parroquial, pero no hasta el punto de que limitemos, ¿no?, la recepción de los sacramentos, pues a las propias limitaciones que tenga la parroquia, ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, padre. Buenos días. Pues yo, en primer lugar, como siempre, agradecerle la clase tan maravillosa de hoy y recordar, como hacía Juan Pablo II en las cartas que les escribía a los sacerdotes en los Jueves Santos, que la gracia del sacerdocio es un don y un regalo, y gracias a ese regalo y a ese don del sacerdocio, pues la Iglesia vive de la Eucaristía, ¿no? Entonces, que nosotros seamos conscientes todos de que el sacerdote es un gran don de Cristo en la tierra, con lo cual pues que lo veneremos, lo queramos, y sobre todo que constantemente oremos a Dios porque haya muchísimos santos y sabios sacerdotes que extiendan esta doctrina de Cristo a todos nosotros, que a veces pues surge alguna dificultad en que en las parroquias, en las secciones o tal, pues que hay que rezar continuamente y diariamente por el don del sacerdocio y darle gracias a Dios y rezar por esto continuamente y dar gracias a Dios por este don maravilloso. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues así es, yo creo que orando por los sacerdotes, por el surgimiento de más vocaciones y de santas vocaciones, estamos haciendo algo impresionante, que es pedir que la sucesión apostólica venga hasta nosotros, ¿no? Es como quien pide pues que una gran canalización del agua, ¿no?, tenga muchas ramificaciones, ¿no?, para que pueda llegar a muchos, ¿no?, a muchos huertos.
para que el agua no solo pase por una gran canalización, sino que desde ahí se bifurque, no en surcos, y que ese agua llegue pues en formatos muy asequibles a nosotros, ¿no? Asequibles, es como el grifo del agua que abrimos en nuestra cocina y en el cual llega un agua que ha pasado por un gran canal, ¿no? O sea, los sacerdotes nos hacen muy asequible la sucesión apostólica, muy a nuestro alcance, ¿eh? Y tenemos que pedir mucho por ello, ¿no? Para que nos acerquen el don de Cristo y el depósito de Cristo hasta nosotros, escuchándonos con nuestras circunstancias, escuchando nuestros desahogos, hablándonos en nombre de Cristo, impartiendo en nombre de Él sus sacramentos. Dejamos aquí, ¿no?, el comentario al catecismo, que ya hemos cumplido nuestra hora. Alabamos al Señor porque nos haya dado la gracia de haber comentado su palabra. Alabado sea Jesucristo.